Eso es lo que puedes buscar cada diario en la calle. Ahora te voy a explicar cómo. He hecho todo eso para hacer de mirar también en el tiempo libre cómo tú puedes tomar pasta, cómo tú te puedes regalar pasta en la calle. Eso me dan efectivo. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, te voy haciendo mirar cómo se puede buscar pasta, cómo se puede buscar pasta en la calle. Ahora he hecho este paseo, estoy en un parque cerca de mi casa, más o menos 5 minutos así, 6-7 minutos así. Este paseo lo hago también cada diario con mi perro. Cuando regreso de mi trabajo tengo que hacer salir mi perro. Bueno, mira lo que busqué. Busqué 2 latas, así que te la puedes hacer mirar, y tiene este timbre. Este timbre que sale, como decirte, cuando tú te vas a dejarla al supermercado, 25 centésimos. Y otra botella que sale esa 15 centésimos. Bueno, es una botella de cerveza con dos latas que juntos hace 65 centésimos. Bueno, ahora es un día así, más o menos como cada día llega aquí en Alemania. Cada día, me perdones, me voy poniendo las botellas con las latas al piso, porque yo cada día me traigo conmigo un bolso así, que sea un poquito grande, un poquito más pequeño, a donde me voy poniendo los sueldos, la pasta que me voy buscando al piso, porque para mí dejar sueldo, dejar dinero al piso no es una cosa muy buena. Para mí es como si fuera un pecado a Dios. Dios te hace mirar pasta que tú no es que tú estás trabajando. Yo eso me lo voy tomando en mi tiempo libre, cuando regreso del trabajo, cuando me hago un paseo con mi perro, así. Hoy día es sábado. Cae este día en el fin de semana. Ese es el día de hoy, te lo voy haciéndolo mirar su mi pantalla de mi aparato. Y bueno, ahora el sol, estamos en Alemania, como siempre te voy a decir eso. El sol estaba 5 minutos antes todo nublado, ahora hay llegó un poquito de sol. Vamos siguiendo, buscando otras latas, otra botella o lo que sea. Llegué a la máquina, esa es la máquina donde tomas todas las botellas, esa es el precio que sale por cada botella. Mira, otra botella, esa es una botella de agua. Una botella de agua que sale como esta botella de la cerveza que tengo aquí en mi bolso juntos a las 2 latas, que sale 15 centésimos. O sea, ahora tengo 2 latas, una botella de cerveza de 15, 2 latas que cada una sale 25 y otra de agua que sale 15 centésimos como la que te he hecho mirar de la cerveza. Ahora juntos son 80 centésimos. 80 centésimos. Mira, como decirte, 2, 4, 6, 8, como decirte, te vaya a comprar 4 pancitos al supermercado, así que puedes hacer un desayuno con tus amigos. Se va a tomar todo, la máquina, vidrio, o que sea lata, o que sea plástico. Todo tomas las máquinas con la mayoría de todos los markets que llegan, se va a tomar todo en tu bolsillo, aquí. Mira. Ahora estoy aquí seguro. Estaban chavales o personas que estaban haciendo su desayuno o que estaban haciendo, no sé, lo que sea, escuchando música. Dejaron 3 botellas. A una botella, estas bebidas es mío. Aquí sale suco de naranja o sale limonada, o esa es la firma de esta botella que también sale 15 centésimos. Y otra, 2 de cerveza que senza el tapón así arriba, esa sale 8 porque no tienes una forma para cerrarse. Esa sale 8 centésimos, que 8 centésimimos es lo mínimo que tú te puedes tomar y que te puedes buscar al piso. A veces no toma una botella porque tienes malogrado el timbre, pero tú puedes salir al dueño que te va a dar el dinero en otra forma. Pero normalmente la máquina se va tomando todas las botellas. Bueno, mi gente, seguimos adelante, seguimos de frente. Estoy haciendo una vuelta en este parque. Así que pero tengo que decirte una cosa. Solo las botellas de los superalcohólicos, como decirte whisky, vino, vodka, estas botellas no puedes
tomar dinero de esta botella. Esta botella no te vale para nada, es como decir basura. Bueno, no tienes nada, tienes que botarla en la basura. Bueno, aquí estamos en el corazón de este parque, donde sale esta plaza con esta fontana. Y aquí, como ves, es sábado, aquí hacen salir música, hacen salir en este paseo, hay gente tumbada en el parque que hace picnic, que toma cerveza. Aquí, como siempre, a donde hay gente, a donde en cada lado de esta ciudad, a donde hay un paseo, donde hay una calle, puede tomar muchas latas, muchas botellas, muchas pastas en la calle, así caminando sin trabajar. Así por cada botella se va más arriba saliendo el precio. Bueno, siguiendo haciendo el paseo, me voy haciendo esta pequeña montaña. Este parque no es todo en forma, hay varias formas que se sale, después se llega arriba. Así, esta es una pequeña montaña. Mira, haciendo este paseo, estoy buscando otra botella de Coca-Cola, pero esta botella es una botella que también sale 15 centésimos, juntos a una lata de Monster, esta es una lata de Monster, y también tiene el timbre, que como cada lata aquí en Alemania sale 25. Bueno, me voy buscando 40 centésimos más, que voy poniendo en mi bolso. Seguimos. Ese es mi bolso, aquí arriba. Bien, ahora estoy caminando y mira, caminando, haciendo un paseo en mi tiempo libre. Mira que te voy haciendo mirar. 3 botellas, una de cerveza pequeña, también la pequeña o la grande, esa sin tapón, llega 8 centésimos, y también las botellas de agua llega como decirte, como la misma botella de cerveza que tiene el tapón, 15 son juntos 30 centésimos. Juntos a esa que llega 8 centésimos, 38 centésimos que me llegaron más en mi bolso, 38 centésimos que me llegaron más en mi bolso. Esa es todo el dinero, así, es como decirte, ahora tengo más o menos €1,80, €1,90, €2, así más o menos, acerca de €2. Bueno, mi gente, vamos a ver, como te estaba diciendo, más o menos, no sé, llegaré a €4 en un paseo de 50 minutos así. Bueno, caminando el otro lado, llegué al otro lado del parque. Aquí seguro se ve, también hay un bolsito de comida a donde ha hecho picnic esta mañana, no sé, o después dejaron todos 1 hora o 5 minutos antes. Pero mira, me llegó otras 2 botellas de cerveza, una de agua. También esta agua, te voy a explicar muy veloz, es un agua que llega en plástico, pero esta forma de plástico te llega como decirte 15 centésimos. Y después otra lata de esta Red Bull, que este timbre, como sabes, como en la Coca-Cola, como en la Fanta, otra bebida, te sale 25. Vamos, llegué en mi bolso, casi, te voy a decir, casi lleno. Ahora estoy a 3,15 €. Siguiendo este paseo, dejé el parque, miré otra lata aquí, otra lata que la voy tomando. Es una lata de whisky que tiene un mix de fruta. Aquí esta lata sale, como decirte, aquí en Berlín, €3,80 y tiene siempre el timbre que tú puedes tener un recibo de 25 centésimos en efectivo o en compra si quieres hacer compra. Bueno, la voy poniendo en mi bolso, también esta lata. Siguiendo este paseo, porque ahora me voy al supermercado para hacer cambio de toda esta lata, poniéndola en la máquina.
€3,40. Bueno, siguiendo este paseo, aquí hay otro pequeño parque donde hay niños, familias, gente que se van botando al piso su ropa para hacer picnic y mucho más. Bueno, quería hacerme mirar esos, estoy haciendo un paseo de 40, 45, 50 minutos así, sin trabajar, ese es un paseo de tiempo libre. Nada, he hecho todo eso para hacerme mirar también en el tiempo libre cómo tú puedes tomar pasta, cómo tú te puedes regalar pasta, la calle, los parques o las paradas de los buses, paradas de tranvía, paradas de metro y mucho más. Bueno, ahora estoy acerca del market donde tengo que hacer cambio de todas estas botellas, de toda esta lata para hacerme mirar cómo me llegó pasta en este día. Mira, la lata que se llega a 25 céntimos, aquí 3,63, 3,88. Bueno, mi gente, llegué al supermercado y mira, miré de lejos, de 20 metros así, mira que estoy mirando, mira que estoy mirando. Estoy mirando una lata de Sprite aquí, en esta abajo de los contenedores de basura, aquí, y otra botella pequeña, esta llega a 8 céntimos de cerveza, que la voy poniendo en mi bolso. Mira, estoy acerca de mi supermercado, como decirte 150 metros más o menos ahí. A la izquierda hay este supermercado que está cerca de mi casa que se llama Edeka. Después de Edeka he hecho un video antes, que tú sabes, y después te voy a decir, hay esa, pero ese tipo de botellas no tiene recibos. Es una cosa muy rara, pero hay firma, hay empresa, hay dueño que tiene esta firma que no te da recibo. Pero te voy a repetir, es una cosa casi que no sale aquí en Alemania. Es muy rara. Pero llegó también esa, te expliqué. Bueno, llegué cerca de mi supermercado, ahí como decirte 70 metros, así, a donde hay el timbre amarillo, es el mercado, pero miré otra botella. Esa es una botella de plástico con esta forma que es malobrada. Las botellas malobradas no te la toma la máquina, pero si tú la vas a reparar, la haces así, la haces regresar en su forma antes como llegaba, la máquina te va a tomando el timbre. Y también este timbre de esta botella te sale, como decirte, 25 céntimos de euros. La voy a poner también esa en mi bolsa. Bueno, llegamos. Vamos a grabar sin hacerse ver, porque es muy raro que te hace grabar sin decirte nada en este supermercado. Porque como te decía en el otro supermercado, cuando he hecho el otro video, recuerdas, ¿no? Son todos los precios, las cosas que llegaba, cara o menos cara. Bueno, me han dicho que no se puede. No se puede. Cuando no se puede, no se puede. Pero vamos a ver. Yo intentaré. Aquí siamo con una botella de 15, 3,96 €. Esa sale 15 céntimos. Ese va más de 4 euros, 4,11 €. Esas vale 8, ese va a 4,19 €. Otra lata de 25. Otra botella de 8. Mi recibo. Y ahora me voy dejándolo a la caja tomando efectivo. Eso me dan efectivo. Mitt belike bitte, ja? Mitt barn bitte, ja? Danke. Danke, smakte, ja?
Gente, bueno, mi gente, dejé el supermercado. Esa es mi pasta, mi sueldo que me salió, mi recibo. Porque también después cuando te vaya a dejar el recibo desde las lastas de las botellas que te ha dado la máquina, te llega el recibo de la caja, te da el sueldo y tú tienes que decir quiero mi recibo. 4,50 € con 52. Te estaba diciendo antes, más o menos estaba ahí a cerca de 5 €, así salieron, como te he dicho, en una vuelta de 1 hora más o menos, 1 hora y 20, así más o menos. Ahora te hago mirar el celular, ahora para renderte cuenta. He hecho esta pequeña vuelta y bueno, quiero decirte que esta vuelta yo la hago más o menos 3-4 veces porque en un día, en las 24 horas, tengo que hacer salir mis perros 3 veces para hacer pipí, para hacer caca, lo que necesitas los animales, ¿no? Tú sabes que me está mirando. Y bueno, más o menos en un día, en cada día, 3 vueltas, es una pequeña vuelta también cuando me voy a salir de mi trabajo, que me voy tomando el tranvía o el metro o que sea el bus, más o menos en 3-4 vueltas me llega así, caminando, en forma libre. Como decirte, 10 €, 12, 10 € para estás, pero no estás arriba, para no decirte 12 o 14 o 15, pero 10 € cada día, 10 € cada día haciendo un paseo con tu perro para 3 veces, o que sales de tu trabajo por 3-4 veces, así que tú te vas saliendo de tu casa o de tu trabajo, te sale esta pasta.